Presente. Muy buenas noches, compañeras y compañeros, dirigentes y militantes de Lima y Callao que se encuentran presentes el día de hoy. Hoy, como es de conocimiento, estamos conmemorando un año más del fallecimiento de nuestro compañero jefe Víctor Raúl Ayala Torre, a través de la Secretaría Nacional de Organización y el Comité Partidario de Miraflores. Voy a dar uso a la palabra al compañero Fernando Lindo, secretario de Organización de Miraflores, para que haga la presentación del evento. Compañero Fernando Lindo. Muchas gracias, compañero Javier. Compañero Enrique, muy buenas noches. Secretario Nacional de Organización, y Javier Travesaño, subsecretario nacional. En esta oportunidad, la Casa de Pueblo de Miraflores tiene un gran honor de rendir en esta oportunidad, 1 de agosto, en la víspera de un año más de la partida del compañero jefe. Son 46 años que ya partió al oriente nuestro compañero jefe, y en esta oportunidad no nos hemos reunido los dirigentes y militantes de Lima y de Callao para tener momentos de tristeza. Más bien es momento de reafirmación en el ejemplo que él nos dejó, y que debemos seguir adelante en la lucha, alzar las banderas que con tanto cariño él nos entregó a través de toda su vida. Y bueno, en esa línea, la Casa de Pueblo Miraflores ha tenido a bien pedir la preparación de un micro documental. Este consta de 15 minutos. Ha gozado del trabajo de la compañera Linda Flores y del compañero Guillermo Céspedes, quienes han estado en la edición, en las entrevistas. Se han utilizado locaciones como aquí en la Casa del Pueblo, como también en la Feria Internacional del Libro, para alcanzar la entrevista a un otro compañero también de muy alta estima para nosotros. Bueno, sin más preámbulo, por favor, apagamos las luces y le damos inicio a la transmisión. Gracias. Por dictaduras, desigualdades y luchas sociales, emergió un líder que cambiaría la historia política del Perú y de América Latina. Su nombre, Víctor Raúl Ayala Torre. Víctor Raúl nació el 22 de febrero de 1895 en Trujillo. Desde pequeño demostró un espíritu curioso y rebelde. En el seno de una familia de clase media, creció rodeado de ideas liberales. Estudió en el Colegio Nacional de San Juan, donde fundó sus primeras agrupaciones estudiantiles. Más tarde ingresó a la Universidad Nacional de Trujillo y luego a San Marcos en Lima, donde comenzó a formarse como pensador político. La relación con Ayala Torre la tuve desde muy joven. Prácticamente antes de ingresar al Partido Aprista tuve la oportunidad de conversar con él en Vía Mercedes por intermedio de un compañero, Hugo Valverde, que me llevó a Vía Mercedes, y él me comentó en torno a sus años juveniles y me expresó el conocimiento que tenía sobre César Vallejo y todo el grupo de la Bohemia del Norte. Esa fue una primera entrevista que me impresionó por su calidad humana y por el conocimiento que tenía de esos hechos. Durante su etapa en Trujillo, Víctor Raúl se integró al llamado Grupo Norte, un círculo de intelectuales, artistas, escritores que marcaron una época en la vida cultural del país. Allí compartió ideas con figuras como César Vallejo, Antenor Orrego y Alcides Espelucín. El Grupo Norte no solo cultivaba el arte y la literatura, sino también el pensamiento crítico y la acción social.
Fue el primer laboratorio de ideas donde Haya afilió su visión de un Perú más justo y solidario. En 1923, perseguido por la dictadura de Leguía, partió al exilio. Lejos de casa, su pensamiento maduró. En México fundó en 1924 la Alianza Popular Revolucionaria Americana, el APRA. El aprismo no solo fue pensado como un partido, fue una doctrina continental que proponía la integración latinoamericana, la justicia social y la lucha antiimperialista. El 20 de septiembre de 1930, en plena efervescencia política tras la caída de Leguía, Víctor Raúl Haya de la Torre fundó en Lima el Partido Aprista Peruano. Muy pronto se convirtió en el mayor movimiento político de masas de la historia del país, desafiando al poder tradicional y marcando el rumbo de la política peruana durante décadas. Fue exiliado por segunda vez y, a su retorno al Perú, fue recibido como un héroe popular, pero pronto enfrentó una feroz represión. Durante décadas fue perseguido, encarcelado y confinado en la clandestinidad. Pasó 5 años asilado sin poder salir de la embajada, pero nunca dejó de escribir ni de influir en el pueblo. Desde allí dirigía el movimiento con firmeza. Su salida fue un acontecimiento nacional. Lo esperaba una multitud emocionada que lo recibió como un símbolo viviente de resistencia. Aunque no llevaba armas, había librado una batalla con ideas. Y al cruzar la puerta de la embajada no salía un hombre vencido, sino un líder que había desafiado al poder con dignidad y perseverancia. En 1962 se presentó como candidato a la presidencia de la República. Obtuvo la primera mayoría, pero sin alcanzar el 33% necesario para ser proclamado. El Congreso debía decidir entre los 3 primeros candidatos, pero antes de que se pudiera hacer, un golpe militar anuló las elecciones. El poder le fue arrebatado una vez más. A pesar de todo, Haya no abandonó su lucha democrática, convencido de que la verdadera victoria estaba en la fidelidad del pueblo. Yo conocí a Raúl Haya de la Torre, fundador de mi partido, del Partido Aprista, cuando tenía la edad de 8 años. En 1944, cuando Raúl visitó la región de Huánuco, yo soy huanuqueña y ahí lo conocí por primera vez. Luego empecé a leer toda su doctrina, su vida, y vi que era una persona excepcional, porque tuvo una sensibilidad social desde muy pequeño. Víctor Raúl Haya de la Torre recorrió el mundo en el exilio, llevando su mensaje de justicia social y unidad latinoamericana. Viajó por América Latina, Europa y Estados Unidos, dialogando con intelectuales, líderes políticos y obreros. Tuvo la oportunidad de conocer al célebre científico Albert Einstein. El encuentro fue breve, pero simbólico. 2 hombres de pensamiento universal comprometidos con la paz y los derechos humanos. Estos viajes no solo consolidaron su visión política, sino que lo convirtieron en un referente internacional de la lucha antiimperialista. Lamentablemente a Víctor Raúl lo persiguieron casi todas las dictaduras, Sánchez Cerro, Benavides, porque no se presentaba para las elecciones para presidente, ganaba las elecciones, pero lo anulaban o quería meterlo preso, entonces él tenía que escapar, tenía que estar escondido, y cuando ya fui universitaria, después en el tiempo de Velasco Alvarado, que también perseguía al jefe, llegó escondido acá a Lima y estaba recibiendo por grupos a los compañeros universitarios. Yo en ese entonces recién era el segundo año que estaban en San Marcos, entonces los compañeros me dijeron que si quería visitar a Víctor Raúl, que podía recibirlo. Yo dije, encantada, yo quiero ir a visitar, quiero volver a verlo a Víctor Raúl, hace años que no lo veía. En la histórica Casa del Pueblo, sede del Partido Aprista en Lima, Víctor Raúl Haya de la Torre impartía coloquios que no eran simples discursos, sino verdaderas lecciones de política, historia y filosofía, reuniendo a jóvenes, obreros, estudiantes e intelectuales. Conocí a Haya de la Torre en el local de Alfonso Ugarte. Me llevó Julián de Zamora Juveneta, que para descanse, que después fue también miembro del Buró Nacional de Constituciones de Víctor Raúl. Cuando lo conocí, yo no era aprista, yo era un joven de 17 años
Entonces andaba atareado en las cosas de las artes marciales y la literatura. Y cuando me lo presentan, obviamente le dije, señor Ariel Latorre, encantado de conocerlo. Obviamente, el doctor Raúl se dio cuenta que yo no era prista. Entonces me pregunta, ¿cómo es su nombre? Le digo, mi nombre es Cali. Y mi segundo apellido me pidió que lo repita. Yo dije, yo sé por qué me pregunta eso. Me dijo, tu cara me es conocida. Y sí, le dije, mi abuelo era el general Portugal. Me dijo, yo le debo la vida a tu abuelo, porque en la persecución él era el jefe de la policía y me tenía escondido en su casa, el único lugar donde no iban a buscarme. Entonces me dijo, le debo la vida a tu abuelo y te hago una invitación muy especial. Me dijo, te invito a que formes parte del Buró Nacional de Conjunciones. Yo no tenía la menor idea, yo pensé que era una cosa como los Boy Scouts. Después me enteré del altísimo honor que me estaba haciendo, porque la historia de la persona no ha existido. Tres buró, siempre bajo dictaduras, y era el único organismo partidario que no era elegido por las bases, sino que era seleccionado por él personalmente por la naturaleza de funciones que cumplimos los compañeros del buró durante la dictadura militar y el rol tan importante que nos tocó jugar para la caída de la dictadura filocastrista que era Juan. Pero escuchaba del arte y escuchaba de Víctor Raúl. O sea, no era un personaje, digamos, ajeno a mi existencia, pero personalmente lo conocía a Víctor en año 72, en 1972, en agosto. Justamente fui presentado por un compañero de la Universidad de Garcilaso, de Ciclos Superiores, digamos que me reclutó, porque yo había salido electo delegado del aula de Cachinos, que éramos más de 110 alumnos en ese momento en Garcilaso de la Vega, y había ganado la elección por mayoría. Y bueno, a los 2 días nos encontramos de tarde en la facultad y me invita a tomar un café a la catedral. Y yo, la catedral, ¿cuál catedral? Con su arte, pues ahí, al partido pide, vamos, pues ahí. No era un sitio para mí ajeno tampoco, ¿no? La cafetería de Alfonso Ortega, conocida en los años 60, 70 por los espléndidos ya las picadas que existían, y también por el canal de Split, ¿no? O sea, bueno, era muy conocida en la zona de Brilla en aquella época, la Lima antigua, y me lleva al local de Alfonso Arte al segundo piso, y esperamos unos minutos, serían 5:30 de la noche, y aparece la figura de Víctor Raúl, una persona, un hombre alto, fornido, como decir, no como ese gordo, sino fornido, y me presento, un compañero jefe, que dice, Margarito Bedán, que es el compañero jefe, me presento al compañero Fernando Lito, que ganaba la elección al delegado del aula de los Cachinos en la Garcilaso de la Vega, y me extiende la mano, cuando yo la tomé, era una mano suave, pero se sentía con fuerza, con energía, y humánico, es increíble, doctor Raúl. Bienvenido a la Casa del Pueblo. Espero felicitaciones por tu elección, espero que continúes asistiendo a esta casa a contribuir a la grandeza del pueblo. Ahí se fue el primer encuentro con Víctor. Ya después es historia, hasta ahora. Que ya ha pasado más de 50 años desde ese primer encuentro, 53 años. Siempre hay ese lado turbulento y primitivo e infantil de la política, y nosotros tenemos que procurarle la iniciación de la forma educativa del Parlamento. El Parlamento debe ser educado en las formas como le ha permitido, por ejemplo, al Parlamento inglés gobernar tantos siglos, con un respeto absoluto de los derechos humanos, con un respeto que va conquistando más y más los privilegios que tiene el individuo, el ser humano. Y dígame, es evidente que para
para que no se produzca esta situación de desorden, de lo que podríamos llamar una torre de Babel civil, va a ser indispensable que las principales fuerzas se unan en esa constituyente en base a determinados principios básicos, aun cuando no se comprometan a un pacto político. No, yo no creo en las uniones previas, creo en las uniones que son consecuencia de la buena educación política. Aquí lo que tenemos como defecto es que somos políticos mal educados, que no sabemos entender, que no sabemos comprender y que no sabemos discutir. Todo eso hay que enmendarlo en la forma más sagaz, más inteligente, con el buen ejemplo de los que tengan mayor capacidad de entendimiento y mayor capacidad de comprensión. Eso creo yo que corresponde en gran parte a los espíritus que tienen la posibilidad de ser los guiones del modo de ser cívico que vayan adquiriendo. En 1978, tras décadas de exclusión y persecución, el APRA pudo finalmente participar en una asamblea constituyente. Víctor Raúl fue elegido presidente de este órgano histórico. El 2 de agosto de 1979, Víctor Raúl Haya de la Torre falleció en Lima. Su muerte dejó un vacío político y moral. Su legado, sin embargo, vive hasta hoy. ¿No cree usted que le ha hecho daño al partido aprista la frase de solo el aprismo salvará al Perú? ¿No le ha dado una imagen de partido sectario? No, el aprismo necesitaba una voz de afirmación, una voz optimista y segura. Además, no una voz ilusoria, sino una voz que representara la promesa y el compromiso. Esa voz era un reto para nosotros, una obligación histórica que nosotros contraíamos, un desafío que le hacíamos al país. Ahora, esas circunstancias, ¿no cree usted que han cambiado ya y que hoy es necesaria la colaboración con otras fuerzas sociales, políticas, institucionales que hay en el país, una vez que el partido aprista ya es reconocido como el partido más importante de la vida peruana? Sí, pero todo eso es aprismo. Nosotros necesitamos continuar la moderación del partido. En eso pienso yo seriamente, porque eso corresponde a la etapa en que yo ya no voy a vivir. Hay que dejar un partido fuerte, sólido, un partido moderno, contemporáneo, un partido que realmente represente la unidad monolítica de una fuerza organizada. Víctor Raúl fue un soñador, un luchador incansable y un símbolo de resistencia. Haya no buscó el poder por ambición, sino por convicción. Su historia es la historia de una causa, la causa del pueblo. Muchas gracias a los responsables directos de la producción de este primer documental. Habrá una serie de presentaciones más sobre otros documentales, sobre otros personajes del partido. Pero quisiera cerrar mi participación leyendo algunas notas de la semblanza del jefe Víctor Raúl, como es el título de este documental. Compañeros y compañeras, esta semblanza no es solo una recopilación de imágenes, discursos o episodios del pasado, es un llamado vivo, actual, a reencontrarnos con los valores que nos formaron y con el pensamiento que nos dio rumbo. Y permítanme traer a la memoria un momento que para mí y para muchos de mi generación fue profundamente revelador. Corría el año 1975, nosotros jóvenes apristas universitarios habíamos logrado una victoria en las elecciones de la Comisión de Gobierno de la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Fuimos a comunicarle el triunfo del compañero jefe ante el Comité Ejecutivo Nacional, que se reunía los días miércoles en la noche en Alfonso Ugarte, en la Casa del Pueblo de Alfonso Ugarte.
Aya, con su mirada siempre atenta y su voz firme, Víctor nos dijo algo que marcó para siempre nuestro compromiso. Esto que han logrado es el resultado de la constancia y la perseverancia del trabajo de los jóvenes universitarios. No habló solo del triunfo, sino del camino que lo hizo posible. La disciplina, la militancia, el estudio, el trabajo de equipo, el contacto con la realidad. Esta semblanza que hoy compartimos no es una despedida, es una reafirmación. Nos recuerda que el pensamiento aprista no envejece porque se renueva en cada generación que asume el reto de transformar la historia. Que así como ayer fuimos jóvenes perseverantes, hoy debemos ser apristas consecuentes. Y que el ejemplo del jefe siga siendo faro, guía y desafío. Víctor Raúl vive, porque vive el aprismo militante, digno y combatiente. Muchas gracias. Compañero Javier. Muy bien, compañero. Bueno, acto seguido, vamos a usar la palabra a nuestro compañero Enrique Melgar, secretario nacional de organización. Palmas, compañeros, para nuestro secretario nacional. Compañero Fernando Lindo, excelente siempre anfitrión en esta Casa del Pueblo. Ahora sí. Gracias. Compañeros dirigentes, compañeros militantes, compañero subsecretario nacional de organización, cuando me encuentro ante ustedes, a quienes los he conocido, a la gran mayoría en diversas etapas de mi vida, algunos me han conocido muy joven, otros casi pintando canas y no pintándome el cabello. Y cuando me dieron esa responsabilidad o ese encargo o esa invitación de hablar de Aya de la Torre, en realidad ella les decía, acerté rápido, no porque hayan solamente, o sea, de por sí inspira, sino porque dije, podemos hacer una semblanza, de repente hasta utilizando la inteligencia artificial. Qué fácil es eso. ¿Y saben qué? Me di cuenta que era difícil encontrar un texto para un gran hombre que tuvo una vida trascendental, que cada uno de nosotros lo sabemos y por eso estamos acá. Aya nos ha inspirado, Aya nos une, y Aya es imposible parametrarlo terrenalmente. Y entonces decía, el hablar de Aya, todos ustedes, y de repente con mucho más años de experiencia, han escuchado, han leído, se han inspirado en su obra. Y estoy seguro que acá también, cada uno de ustedes, cada uno de nosotros, tenemos mucho que contar sobre Aya de la Torre. Porque realmente Aya siempre, lo primero que nos enseñó fue estar por encima del odio, fue estar por encima de la intriga, ¿no? Fue estar por encima de la maldad. Aya siempre conjugó su vida con ese verbo que muy pocas veces se repite, es ese verbo amar. Y Aya su vida la hizo acción por los que más necesitaban. Y entonces yo decía, ¿cómo vamos inspirando? Y permítanme seguir reflexionando. Decía, vamos a contar a cada uno, y estoy seguro, también cómo, por ejemplo, a mí Aya llegó a mi vida. Y cómo gracias a Aya hoy nos encontramos acá. Y cómo gracias a Aya estoy con ustedes, no frente a ustedes, sino con ustedes. Yo me acuerdo muy joven, estaba en quinto de primaria. Yo he crecido en una familia de mucha discusión política, pero no porque era necesariamente aprista. Mi padre era de Acción Popular y mi madre era dirigente del SUTEP. Y en el almuerzo siempre había esas discusiones políticas.
y lo que menos pensaban era que alguien hable de aprismo, y menos de ella. Sin embargo, tenía un tío al cual yo venía a las vacaciones, yo he vivido y he crecido en Huancayo, que en las vacaciones siempre me daba a leer libros. Yo estaba en quinto de primaria, justo para sexto, y me había dado esa biografía de Cosío del Pomar respecto a ella de la Torre. Y les juro que me impactó mucho. E increíblemente eso fue el 78. El 79, me acuerdo que estaba en mi casa con un inmenso televisor que habían comprado mi padre, que era uno de los más grandes, estaba ahí, y anuncian la muerte de la Torre. Increíblemente, ese día para mí nació en el tiempo y se quedó como una luz allá de la Torre. Porque creo que nunca había llorado por alguien escuchando solo la noticia. Porque ya había leído su biografía, o sea, ya sabía que el hombre que yacía ahí, en esa multitud, en ese camino de una semana hasta el norte, era un hombre, como digo, que trascendía el alma. Y sí, yo me motivo siempre, o me emociono cuando recuerdo esos pasajes y cómo entré al Lapra. Pero aún no había quien me llevara. Yo estaba, vuelvo a reiterar, era quinto de primaria, sexto de primaria, y no sabía cómo llegar a Lapra. Y esta es ya inspirado en Aya de la Torre y todo lo demás, pero nadie me llevaba, porque yo a mi padre no le iba a decir que iba al Partido Aprista, a mi madre menos. ¿Y cómo son las cosas? Siempre me dicen, este pasaje no debes repetirlo, pero lo repito, porque lo he hecho 2 o 3 veces. Y yo llego por esas cosas del estilo. Había una hija de una compañerita que me gustaba en el colegio, y yo la seguía, porque ni siquiera le hablaba. Me acuerdo que salíamos a la Plaza de la Constitución, y yo la seguía y veía que ella salía del colegio a 6 de la tarde y se iba a un local con su uniforme, y era el local del Partido Aprista, en Giraldes, donde estaba el local, y jugaban tenis, y jugaban ping-pong, no tenés ping-pong. Yo no sabía ni jugar, ni mucho menos, pero esa chica me inspiraba, y tampoco la conocía, ni me atrevía a hablar. Y acá quiero hacer un homenaje, rendir un homenaje a 2 compañeros que se me acercaron. El primero fue el compañero Óscar Castro, que era en aquel entonces, yo no sabía, secretario general del partido. Y el compañero Antón Vilches, padre de la compañera Nidia Vilches. Y fueron ellos los que me adentraron, porque me acuerdo que uno de ellos me dijo, ¿qué haces? Y yo, avergonzado, no sabía qué hacer, porque yo me ponía en una parte ahí esperando a verla jugar nomás a la compañera, y me iba a mi casa. Y el compañero Oscar Castro me dice, ¿quieres entrar al partido? Sí, le digo. Y me acuerdo que me hizo llenar una ficha, y él me dio, porque había que pagar 50 céntimos, creo, para llenar una ficha. Y el secretario general en aquel entonces de la JAP era César Yupari, gran amigo y hermano. Y me dice, compañerito, si usted quiere ser, primero tiene que pasar un curso. Y así nos iniciamos en el APRA, y así nos iniciamos a conocer a Aya de la Torre. Yo hice un curso de 6 meses, muy mascota, muy chiquillo, y no nos enseñaban eminentemente a primo. Ahí estaban también grandes compañeros que después fueron dirigentes de la JAP, y los conocí, llegué a ser dirigente de la JAP nacional, ¿no? Y compartimos posteriormente. Pero no saben la alegría que sentí. Creo que no fue más alegría que la de recibir mi DNI cuando me dieron mi carnet celeste, después de 6 meses que había aprobado mi curso de capacitación para ser militante de la Juventud Aprista Peruana. E igual, o sea, si hago esta reseña es porque siempre digo, es increíble, y creo que todos de nosotros debemos tener un alma que nos inspira, y Aya siempre inspiraba. ¿Saben qué? Yo fui a un cuadro que tenía, que hasta ahora lo mantengo,
en mi casa de Haya de la Torre, y le dije, maestro, gracias, y acá estoy. Y más de 40 años después, estamos aquí. Y creo que cuando lo recordamos a Haya de la Torre y estos momentos, el 2 de agosto, cuando escuchamos, y creo que nos debe pasar a todos, en el APRA somos especialistas dando discursos. Aquí hay cuantos que estoy seguro pueden hablar mucho mejor que yo en cuanto a la vida y obra de Haya de la Torre. Pero hasta el más simple compañero siente que ese hombre trascendió y siente que ese hombre obviamente es nuestra luz. Y así debemos homenajearlo, así debemos recordarlo. Yo creo que ese es el Haya de la Torre, el cual no digo que hace falta, sino que nos estamos olvidando. Haya de la Torre nos ha enseñado que la política tiene alma, la política tiene sabiduría, pero por sobre todo hizo de la política también ética. Y cuando hablamos de recordarlo a Haya de la Torre, cuando pueden haber grandes discursos, digo, ¿y realmente eso estás haciendo? Y yo a veces también hasta me autocuestiono y digo, ¿soy merecedor de llamarme seguidor de Haya de la Torre? Porque cuando uno sigue a alguien es porque lo inspira y porque quiere ser, al menos en algo, igual que él. No solamente en el sacrificio, no solamente en la solidaridad. Todos nosotros, porque él también nos inspiró fe. ¿Por qué estamos aquí? Porque Haya nos transmitió fe hacia un ideal. Fe en el cambio social, político. Todos nosotros en esa fe estamos respondiendo. ¿O somos de repente como esos feligreses que vamos, como digo, y nos golpeamos el pecho todos los domingos? Y salimos y en la plaza estamos tijereándolos a todos. Compañeros, yo creo que esta es una reflexión, más que seguir, vuelvo a reiterar, estoy seguro que muchos acá, con justo mérito, pueden hablar mucho mejor que de Haya de la Torre. Pero creo que este es un momento de reflexión. Si queremos homenajear a Haya de la Torre, hay que entender cuál fue su mensaje, hay que entender cuál es nuestra tarea. Todos tenemos una historia con él. Todos, obviamente, así como yo se las he contado a la mía. Gracias a él, hoy nos consideramos hermanos. Por eso nos enseñó Haya la palabra fraternidad. Y 2 o 3 veces ya lo he repetido. Y hay que entender como tal, no solamente de abrazarlo, de repetir a paporreta nuestra marsellesa, sino de mirarnos a los ojos y reclamarnos hermanos. Por algo nos decimos a veces, hasta tradicionalmente, hermanos en Haya. Y si somos hermanos, y si somos en una familia que Haya nos enseñó que tenía que tener fe, que tenía que tener convicción, sí es cierto, tenemos que reconocer que también pueden haber hasta diferencias y discrepancias, claro que sí, pero eso no significa que se pierda la esperanza. Y en este momento es importante eso, compañeros. Nosotros que estamos después de 20 años que no hemos participado en etapas electorales, por muchos motivos, increíblemente que puede ser 1 o 2 los actores por los cuales no hemos participado, y que es fácil echar la culpa también.
Cuando se está renaciendo, vuelvo a reiterar esa esperanza. Cuando en nuestro espíritu de solidaridad que nos transmitió Aya de la Torre, sabemos que tenemos que preocuparnos por el Perú. Porque el peruano, ya lo repetimos en cada una de nuestras acciones, hoy está volviendo su mirada al partido. ¿Y cómo pensamos responder? ¿Solamente nombrándolo a Aya? No. ¿Cómo pensamos homenajear a Aya? ¿Recordando toda su biografía? No. Es en nuestros hechos. Eso es lo que nosotros cada uno tenemos. Y de repente otros con muchos años más de lucha. Y me alegra ver en este escenario, en este auditorio, también jóvenes. Y no es porque los compañeros, y yo siempre he dicho, y acuño, me gusta esa frase de Luis Alberto Sánchez, no es porque los que han ido acumulando juventudes no sirvan, muy por el contrario, todos tenemos que estar. ¿Queremos homenajear a Aya de la Torre? Comencemos a trabajar. ¿Queremos homenajear a Aya de la Torre? Renovemos nuestra fe, nuestra convicción. Lo demás va a venir por añadidura. En el partido muchas veces se ha hablado de unidad. Sí, pues. Dice que si uno reclama unidad es porque no necesariamente siempre la ha habido. Pero nos han enseñado los grandes hombres del partido a que en los momentos difíciles anteponen sus intereses personales y piensan en el pueblo y piensan en el partido y consensúan. Y estamos en esa tarea. Desde la Secretaría Nacional de Organización, compañeros, hemos iniciado inclusive una serie de diálogos con los distintos actores dentro del partido. Pero a veces no se entiende, nos gana la ambición. De aquí, creo que hoy día, renovada nuestra fe, renovada nuestra convicción, renovado ese espíritu de solidaridad, poco a poco vamos a ir contribuyendo a mucho más y creemos que el camino y toda esa maquinaria, no solamente ideológica, política, todo ese motor humano que tenemos para buscar la justicia social, se tiene que prender. Y obviamente que eso va a ayudar a la población. Y obviamente que eso nos va a traer también resultados electorales. Solo así podremos decir: Aya, maestro, estamos cumpliendo contigo. Solo así podemos decir: maestro, como militantes te agradecemos que nos hayas dejado, no solamente legado, sino heredado de ese instrumento social de transformación. Compañeros, a veces, y permítanme, voy a leer ese ejemplo de vida de Aya de la Torre, ese faro que señala el camino a seguir, este homenaje que nosotros hacemos es primero con gratitud. Pero ¿saben qué? Esta noche creo que cada uno de nosotros tenemos que ir haciendo palpitar nuestro corazón y pensando y que retumbe en nuestros cerebros cuando dicen esta famosa frase de Aya de la Torre que me voy a permitir leer: represento un principio, un credo, una bandera de juventud y agito y agitaré las conciencias hacia la justicia. Lucho por producir la precursora revolución de los espíritus y maldigo con todo el calor de mi convencimiento a los explotadores del pueblo que hacen del gobierno y la política vil negocio culpable. Que Aya viva en nosotros, que Aya nos siga inspirando. Muchas gracias. Bueno, antes de finalizar este evento, debo expresar nuestro agradecimiento a nombre de la Secretaría y el Comité de Miraflores, a los compañeros dirigentes que están el día de hoy acompañando
como la compañía Pilar Segovia, secretaria general de San Juan de Miraflores. Aquí pedimos un fuerte aplauso. El compañero Emiliano Basigalupo, secretario general de Chorrillos. La compañera Maylene Esperanza, secretaria general de San Borja. Compañero Walter Belleza, secretario general de San Martín de Porras. Nos acompañan los compañeros dirigentes de la Independencia. Los compañeros de Chosica también han venido esta noche. Están también los compañeros de Surquillo. Compañeros dirigentes de Surco. Nos acompaña de Villa El Salvador. Compañero de Puente Piedra. Compañero de Breña. El compañero dirigente de los sectores de Arte Vitarte. Bien, quiero también, ya que estamos en sección saludos, me encuentro con la grata visita del compañero Fernando Alparo, un excelente compañero que ha contribuido desde Trujillo. Compañero Sánchez, presidente de la Federación Nacional de Periodistas. Nuestro preclaro consejero en todo el tema de relaciones internacionales, nuestro embajador Otero. Miembros de la CHAP, Chino Villegas, Ramos y todos ustedes, porque ahí hemos iniciado. Piñín también ha iniciado, ahí está la compañera Gloria, hace pocos años. Compañero Rossini de Raza de la Nación. Ahí está Rossini también. Huancán presente, ahí está. Mi paisano Quique. Compañeros, acá podemos ser 80, pero 80, 90. Pero ¿saben qué? Esa es como la gran historia de los luchadores romanos. Con 300 suficientes podemos volver a reconstruir el partido. Y esta es la gran era. Solo así, vuelvo a reiterar, haremos que todo el esfuerzo y sacrificio de Aya de la Torre valga la pena. Todo el esfuerzo y sacrificio de los miles de mártires valgan la pena. Solo así podremos decir con orgullo: soy aprista, compañeros. Con estas palabras damos por concluido esta ceremonia, cantando la Marsellesa Aprista. Ya fundido en tu sol la
los que luchen mañana, divino ejemplo, nación contra el mal. Pero vamos a abrazar la nueva religión, la Alianza Popular. Militantes puros y sinceros, prometamos jamás desertar, prometamos jamás desertar, reafirmemos la fe del aprismo.